¡Ey, ey, ey! Párate un segundo, carnal. ¿Alguna vez has sentido que la Arena México se te viene encima? ¿Que el techo se abre y dos tipos están volando por los aires como si la gravedad les debiera dinero? Pues hoy en Luchaverse te voy a llevar exactamente a ese momento, pero multiplicado por 100. Imagina esto: dos de los voladores más brutales que ha parido la lucha libre mexicana. Uno es el ídolo absoluto, el que hacía que las abuelitas se persignaran cuando sacaba la mística. El otro es el depredador del aire, el que te deja sin aliento con un Spanish Fly desde la tercera cuerda. Se llamaban compañeros, hasta que uno le arrancó la máscara al otro en plena Arena México. Desde ese día, cada vez que se miraban, la gente gritaba: máscara contra cabellera, aunque nunca se lo dieron. Esto no es una rivalidad cualquiera. Esto es Místico contra Volador Jr., rivalidad de leyendas. Agárrate, porque vamos a volar. Todo empezó en el Torneo Nacional de Parejas Increíbles. Místico, el técnico más grande de la historia moderna, se emparejó con el rudo Averno. Del otro lado, Volador Jr. y el Terrible. La gente estaba feliz. «Sky Team Forever», gritaban. Pero en el segundo round pasó lo que nadie esperaba. Místico empezó a pelear raro, más agresivo, más sucio. De repente, en medio de un intercambio, le metió un rodillazo bajo a Volador Jr. Ilegal. El referee no lo vio. Volador se dobló del dolor y Místico, sin piedad, le agarró la máscara con las dos manos y ¡rip! Le arrancó un pedazo entero. La Arena México se quedó muda 2 segundos y luego explotó en abucheos. Volador, con la cara casi descubierta, intentaba cubrirse mientras Místico lo seguía golpeando fuera del ring. Al final del combate, Místico tomó el micrófono, todo sudado, con los ojos llenos de rabia. Todo vale en la guerra, y yo estoy defendiendo a la Ciudad de México. Ese día nació el rudo Místico, y ese día Volador Jr. juró venganza. 2 semanas después, viernes de Arena México. Main Event: Místico versus Volador Jr. 1 contra 1. Desde que sonó la campana, fue guerra. Primer caída: Místico volando como siempre, pero con saña. Volador respondía con su velocidad de siempre. Segunda caída: Místico se volvió loco. Le empezó a arrancar la máscara a Volador como si fuera papel. Literalmente le sacó otro pedazo. El referee tuvo que parar la lucha para que le trajeran una máscara de repuesto a Volador. La gente estaba de pie, gritando «¡Rudo! ¡Rudo!» a Místico. Tercera caída. Volador ya estaba herido, pero furioso. Místico lo tenía en la mística, pero Volador la revirtió en el aire. Le aplicó la misma mística a Místico. 1, 2, 3. Volador gana. Místico, tirado en el centro del ring, se levanta, agarra el micrófono y grita con la voz rota: «Yo soy la máxima figura de la lucha libre». La arena rugió. Nadie sabía si aplaudir o abuchear. Esa noche, la rivalidad ya era leyenda. Solo una semana después, otra vez Arena México. Místico defendía el campeonato nacional semicompleto contra Volador Jr. La gente ya no sabía a quién apoyar. Unos gritaban «¡Místico! ¡Místico!». Otros «¡Volador! ¡Volador!». El combate fue una locura de 3 caídas. Volador Jr. estaba más rápido, más preciso. Cada vez que Místico intentaba la mística, Volador la contrarrestaba. En la tercera caída, Volador conectó un Spanish Fly perfecto desde la tercera cuerda. 1, 2, 3. Nuevo campeón. Volador Jr. levanta el título por primera vez en su carrera. Místico, furioso, le arrebata el cinturón y se lo lleva corriendo por el pasillo. Volador se queda en el ring, sin título, pero con la moral por los cielos. Esa noche la gente salió de la arena cantando el nombre de Volador. El clímax. Cuadrangular de máscaras. Místico, Volador Jr., La Sombra y el Felino. Formato relevos. Suicida. Los 2 primeros eliminados se enfrentaban máscara contra máscara. La Arena México estaba a reventar. Los 4 voladores se dieron con todo.
Místico y Volador se buscaron todo el combate. Cada vez que se cruzaban, la gente se paraba. Al final, los dos primeros eliminados fueron La Sombra y el Felino. Se enfrentaron en la lucha de apuesta. La Sombra ganó. El Felino se desenmascaró. Pero la verdadera historia fue lo que pasó entre Místico y Volador. Se miraron a los ojos, se dieron la mano y luego se soltaron como diciendo, esto no termina aquí. Y no terminó. Después de eso, siguieron enfrentándose una y otra vez. Volador defendió el título contra Místico en mayo. En septiembre, en la Copa Bicentenario, Volador volvió a vencer a Místico en la gran final. Místico regresó a ser técnico. Volador más tarde se volvió rudo y atacó a La Sombra. Pero cada vez que estos dos se cruzaban, la química era brutal. En 2015 volvieron a ser compañeros en el nuevo Sky Team junto a Valiente y ganaron el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL. Se abrazaron, levantaron los títulos. Pero en el fondo todos sabíamos que la rivalidad seguía viva. Nunca nos dieron la máscara contra cabellera que todos pedíamos. Nunca. Y quizás por eso duele tanto y por eso sigue siendo tan grande. Porque quedó en el aire, como ellos dos. Hoy, más de 15 años después, cada vez que Místico y Volador Jr. se paran frente a frente, la gente de la Arena México se pone de pie y grita los dos nombres, porque saben que están viendo a dos leyendas que escribieron una de las páginas más hermosas de la lucha libre moderna. Y así, carnal, termina otra historia de Luchaverse. Dos voladores que fueron amigos, enemigos, rivales eternos, y al final, dos leyendas que se respetan aunque nunca lo digan. Si te quedaste con la piel chinita, si gritaste, si te paraste de la silla, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con todo el que ame la lucha libre de verdad. Porque aquí, en Luchaverse, no contamos historias, las revivimos. La próxima semana, otra rivalidad que te va a dejar sin aliento. ¿Cuál quieres? Déjamelo en los comentarios. Yo soy tu carnal de siempre. Y nos vemos en el siguiente vuelo. Arriba la lucha libre mexicana. Y que viva la rivalidad de leyendas. Luchaverse, despegamos.